Buenos días, vamos a presentar sobre los diferentes circuitos rectificadores. Nuestros códigos suman un número impar, así que vamos a presentar sobre el rectificador de onda completa con puente de diodos, rectificadores de multifase, disminución de rizado de voltaje por capacitor, conversor trifásico full con tiristores y el resumen de la sección 1.8 y 1.10 del libro. Bueno, comenzamos con el rectificador de onda completa. Un puente de Dios. Bueno, el rectificador de onda completa con puente de Dios es un circuito electrónico utilizado pues para convertir la corriente alterna en corriente continua. Pues se compone de un puente rectificador formado por 4 diodos dispuestos en un arreglo llamado puente de Dios. La función de este rectificador es permitir que la corriente fluya en una sola dirección, eliminando la parte negativa de la señal alterna. Y pues funciona de la siguiente manera. Durante la mitad del ciclo de la señal de entrada, los diodos 1 y 2 están polarizados en inversa, mientras que los diodos 3 y 4 están polarizados en directa. Bueno, esto permite que la corriente fluya desde la fuente de alimentación a través de los diodos 3 y 4 hacia la carga. Pues esta sería la primera parte de cómo funciona la primera mitad del ciclo de la señal de entrada. La otra mitad sería donde los diodos 1 y 2 están polarizados en directa, mientras que los diodos de D3 y D4 están polarizados en inversa. Esto permite que la corriente fluya a través de la alimentación, a través de los diodos D1 y D2 y pues sobre la carga, que puede ser un motor. De esta manera pues se obtiene una señal de corriente continua que pues fluya en una sola dirección a través de esta carga o de este motor, y pues en la imagen se puede observar la forma de onda donde quita las partes negativas y las vuelve positivas. Bueno, el siguiente circuito es el rectificador de multifases. Este es un tipo de rectificador que utiliza dos o más fases para convertir corriente alterna en corriente continua. Pues en lugar de solo utilizar dos diodos para rectificar esta señal de entrada, el rectificador multifase utiliza múltiples diodos en configuraciones de puente rectificador, lo que pues resulta en una mayor eficiencia y un menor rizado de la corriente continua. Bueno, los rectificadores polifásicos utilizan más de 3 fases de corriente alterna, por lo que permite una mayor eficiencia a una mayor capacidad de carga. Las formas de onda tienen un periodo de 2π, como se puede observar en la figura, por lo cual todas se repiten en un mismo punto y no se tocan entre ellas, ya que este desfase depende del número de fases que se elija para el circuito. Pues el siguiente sería la disminución de rizado por voltaje, de voltaje por capacitor, perdón. Este es pues una fluctuación, o sea, el rizado de voltaje es una fluctuación de la tensión en la corriente continua que pues puede ocurrir después de la rectificación de la señal. Pues esta fluctuación se produce a causa de la presencia de componentes de frecuencia alta en la señal rectificada, y pues puede resultar con una variación no deseada en la salida de voltaje. Pues una manera efectiva de disminuir este rizado de voltaje es una señal de corriente continua, en una señal de corriente continua es mediante un capacitor. Este lo que hace es que actúa como un filtro y pues reduce el rizado de voltaje y mejora la estabilidad de la señal. Este se conecta en paralelo a la carga y pues su tamaño, o sea su valor depende del nivel de rizado que se requiera. Entonces entre mayor sea la capacitancia, pues menor será el rizado de voltaje. Pues vamos a explicar sobre esto. El funcionamiento del capacitor como filtro se basa en su capacidad de almacenar energía en pues, su campo eléctrico. Durante el ciclo de carga pues, del rectificador, el capacitor se carga con una tensión que varía según pues, la señal rectificada. Y durante el ciclo de descarga, pues el capacitor se descarga a través de la carga, suministrando una corriente constante a la carga y reduciendo así la variación de voltaje pues, en la señal de corriente continua. Y pues, bueno, en resumen, el uso de un capacitor en paralelo con la carga es una técnica comúnmente utilizada para reducir el rizado de voltaje en una señal pues, de corriente continua. El tamaño y el valor pues, del capacitor pues, depende del nivel de rizado de voltaje que pues, se desea eliminar
y su funcionamiento se basa pues, en su capacidad para almacenar energía en un campo eléctrico y pues descargarse a través de la carga. Bueno, el siguiente circuito será el conversor trifásico full con tiristores. Este pues es un circuito de tipo controlado y pues se utiliza para convertir corriente alterna a corriente continua. Este se compone pues de 6 tiristores que están dispuestos como anteriormente las demás configuraciones sobre el puente rectificador, y pues se basa en la conmutación controlada de estos tiristores para rectificar cada una de las 3 fases de corriente alterna de entrada. Pues acá la diferencia es que uno maneja la conmutación de cada tiristor y pues uno puede manejar el voltaje y la corriente de salida. Entonces pues durante el ciclo de entrada los tiristores activados pues son activados por pulsos de control, permitiendo que la corriente fluya a través de la carga y pues rectificando la señal. Este es capaz de proporcionar una tensión de corriente constante y estable, y pues se entiende que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones. Pues vamos con un resumen como tal del circuito. Bueno, el conversor trifásico full con tiristores es un circuito de electrónica pues, de potencia utilizado para pues, convertir la corriente alterna trifásica en corriente continua. Su funcionamiento se basa en la conmutación controlada por tiristores y es adecuado para su uso en pues, aplicaciones de alta potencia que requieren una regulación precisa pues, de la potencia. El switcheo de los tiristores funciona a partir de la activación de alguno y este deriva en la activación de otro en la siguiente, y finalmente en la última este proceso se repite constantemente. Algo que hay que mencionar es que pues los switcheos, el switcheo de los diferentes tiristores pues funciona a partir de la activación de alguno anterior. Entonces va en orden, como son 6 diferentes, pues este orden siempre se va a repetir y pues constantemente es lo mismo. Lo siguiente es el resumen de la sección 1.8 y va a empezar mi compañera. Bueno, el texto describe varios aspectos importantes de los dispositivos pues, semiconductores de potencia. Pues en primer lugar se mencionan pues todos los requerimientos de excitación de compuerta, que son el voltaje y la corriente necesarios pues, para encender y apagar pues, un dispositivo. Estos requerimientos pueden afectar significativamente las pérdidas de potencia y el costo total del equipo. Otro aspecto importante pues, que se trata es el área de operación segura, que es un límite que determina los puntos de funcionamiento permisibles, de estado, de estado estable en las coordenadas de voltaje corriente. Esto se utiliza pues, para asegurar que el producto del voltaje y la corriente, que es proporcional a la pérdida de potencia, sea constante y pues, no supere pues, un valor máximo permisible. Además se menciona que la importancia de seleccionar un fusible con una capacidad pues, adecuada pues, para proteger el dispositivo en caso de fallas de corriente. También se describen las temperaturas máximas permisibles en la unión, envoltura y almacenamiento, y la necesidad de eliminar la disipación de potencia de manera efectiva pues, para evitar daños. Pues digamos en esta misma sección, luego de esto se presenta una clasificación de los diferentes dispositivos semiconductores de potencia, y pues estos incluyen los diodos, los transistores y los tiristores, como ya lo hemos visto. Para no entrar en muchos detalles, igual estos se dividen en 5 tipos,
y pues dependen de su diseño y su tecnología. O sea, finalmente pues se destaca el desarrollo de los dispositivos basados en carburo de silicio y que estos pueden soportar voltajes y temperaturas más altos que los dispositivos de silicio convencionales. Eh, el resumen de la sección 1.10. En la sección 1.10, pues el texto trata sobre las características de los dispositivos semiconductores de potencia y pues sus opciones disponibles para pues diferentes aplicaciones y pues niveles de potencia. Estos dispositivos pueden pues funcionar como conmutadores mediante señales de control en su terminal con puerta, por lo que permite obtener pues la salida deseada mediante la variación pues del tiempo de conducción de estos. Se clasifican según pues su capacidad de encendido y apagado controlados o pues no controlados, señales de compuerta requeridas, capacidad de soportar voltajes bipolares o unipolares y la capacidad de corriente direccional o unidireccional. Aunque existen muchos dispositivos semiconductores, pues digamos ninguno de estos tiene las características o las capacidades ideales, por lo que se mejoran los existentes y se desarrollan nuevos dispositivos. Para aplicaciones de alta potencia, pues con alimentación de voltaje AC de 50 a 60 Hz, pues se utilizan los tiristores de control de fase y bidireccionales, mientras que los CULMOS y los IGBT son los reemplazos de los son los reemplazos potenciales de los MOSFET y los BJT, que son los más utilizados en aplicaciones de baja y mediana potencia. Los GTO y los IGCT son más adecuados para aplicaciones de alta potencia que requieren conmutación forzada, y claramente estos son menos utilizados que los MOSFET y que los BJT, por ejemplo. También esta sección habla sobre la selección de dispositivos, que pues depende del tipo de alimentación de entrada, que puede ser AC o DC, y pues se recomienda utilizar MOSFET o IGBT para pues la mayoría de aplicaciones como fuente de entrada DC, y para aplicaciones como fuente de entrada de AC pues se recomienda el uso de tiristores y un OGT para un rango de potencia digamos muy alto. Esta sección básicamente proporciona como una visión general de los dispositivos semiconductores de potencia en altas y bajas potencias y su clasificación y pues las opciones disponibles que hay en cuanto a sus aplicaciones y el tipo de industria a la que se requiere. Esto sería todo y muchas gracias.